En estos momentos, España se está encaminando a una crisis independentista, nacionalista, que se manifiesta en estos tiempos con el caso del niño que demandaba que en su instituto se diera un mínimo, un 25% de las horas de sus clases en castellano, y que ha degenerado en turbas populares por parte de los nacionalistas. También lo vemos manifestado en el interés que tiene Esquerra Republicana Catalana porque Netflix se ve obligado por hacer sus contenidos también en catalán, y cómo esta situación del propio Netflix les está incitando a no aprobar los presupuestos del Estado. Luego vemos locuras como que los propios gobernantes catalanes apoyan estas críticas. Este problema también ha afectado en la propia vida cotidiana de los catalanes. Vemos, por ejemplo, el vídeo de un catalán que se niega a hablar a un cartero en español, y el cartero, que quiere efectuar su trabajo y quiere comunicarse con este catalán, pues se niega y se va. 13 313 717 600 ¿qué? 717. Dígamelo en castellano, por favor. No, ¿No? no. Vale, pues nada. Pues le pongo rechazado, porque si no, No, me lo no, va a decir. perdona, jo t'ho estic dient i t'ho estic dient en català. Por tanto, lo que quiero hacer en este vídeo es relacionar la situación actual que vivimos en Cataluña con lo que nos transmitió el filósofo español Ortega y Gasset hace 100 años en el texto España invertebrada. Este texto tiene un carácter tan presente porque Ortega y Gasset lo escribe en el contexto de el comienzo de los nacionalismos que surgen a finales del 19 e intenta hacer un recorrido histórico y filosófico para entender este nacionalismo. Entonces, el propósito de este vídeo va a ser ver las similitudes que hay entre la filosofía de Ortega y Gasset y la crítica que hace Ortega y Gasset, cómo responde Ortega y Gasset a estos problemas, y la situación actual. Si quieres saber la perspectiva gassetiana de este problema, quédate en este vídeo. Lo primero para entender la crítica de Ortega y Gasset es su idea de nación. En España invertebrada dice lo siguiente: no es el ayer, el pretérito, el haber tradicional lo decisivo para que una nación exista. Este error nace, como ya he indicado, de buscar en la familia, en la comunidad nativa previa, ancestral, en el pasado, en suma, el origen del Estado. Las naciones se forman y viven de tener un programa para mañana. Como nos explica este fragmento, la nación no será como muchos interpretan, algo que ya viene dado, como podría ser la cultura, el territorio, etc. No, la nación no tiene que ver con eso para Ortega y Gasset. La nación tiene que ver con una empresa común, un hacer mañana, un objetivo común de un conjunto de personas. Por tanto, la nación no está encaminada a algo que ya fue o que es, sino que está encaminada a lo que va a ser. De esta manera, Ortega y Gasset va a hacer un recorrido histórico por la historia de España, principalmente centrándose en desde los romanos, pasando por Castilla hasta su tiempo. Él señalaba que Roma era atractivo para los pueblos íberos, pues ellos también tenían de esta idea de nación, tenían una empresa vital los romanos, y que gracias a esta empresa vital los íberos podían sentirse identificados y podían tener una razón vital, algo que les lleva a vivir. Esto lo podemos leer en este fragmento. No conviven por estar juntos, sino para hacer juntos algo. Cuando los pueblos que rodean a Roma son sometidos, más que por las regiones, se sienten injertados en el árbol latino por una ilusión. Roma les sonaba a nombre de una gran empresa vital donde todos podían colaborar. Roma era un proyecto de organización universal, era una tradición jurídica superior, una admirable administración, un tesoro de ideas recibidas de Grecia que prestaban un brillo superior a la vida, un repertorio de nuevas fiestas y mejores placeres. Así quiere explicar Ortega y Gasset que lo que constituyó España, o lo que le hizo avanzar y ser lo que es, no fue una suerte de legado histórico, sino que fue en el proyecto común que había en España con los reyes católicos, Castilla y Aragón y su unión. De hecho, explica esta unión como una unión
prácticamente imperial. La España una nace así en la mente de Castilla, no como una intuición de algo real. España no era en realidad una, sino como un ideal esquema de algo realizable, un proyecto incitador de voluntades, un mañana imaginario capaz de disciplinar el hoy y de orientarlo a la manera que el blanco atrae la flecha y tiende el arco. Así Castilla conformó la voluntad de España y creó España según Ortega y Gasset. Igualmente también lo vemos en este otro fragmento. Para quien tiene buen oído histórico, no es dudoso que la unidad española fue, ante todo y sobre todo, la unificación de las dos grandes políticas internacionales que a la sazón había en la península, la de Castilla hacia África y el centro de Europa, y la de Aragón hacia el Mediterráneo. El resultado fue que, por primera vez en la historia, se idea una Weltpolitik. La unidad española fue hecha para intentarla. Así queda explicado el recorrido que hace Ortega y Gasset por la historia de España. De esta manera, España tenía un objetivo común y se pudo ser un imperio, pudo dominar el mundo gracias a la empresa que tenía Castilla, de expandirse, de la expansión. Aquí explica que la unión entre Aragón y Castilla se debió al interés que había por expandirse por Europa y por el Mediterráneo. Pero luego esto, tras la llegada de América, ya se conformó el Estado español. Sin embargo, ya no había un objetivo común por expandirse. Ocurrió lo que Ortega y Gasset llamaría particularismo, que entenderemos ahora mismo. El proceso incorporativo consistía en una faena de totalización. Grupos sociales que eran todos aparte quedaban integrados como partes de un todo. La desintegración es el suceso inverso. Las partes del todo comienzan a vivir como todos aparte. A este fenómeno de la vida histórica llamo particularismo. Y si alguien me pregunta cuál es el carácter más profundo y más grave de la actualidad española, yo contestaría con esa palabra. Para entender esto también hay que entender uno de los enunciados lógicos o axiomas filosóficos que es utilizado grandemente, por ejemplo, por Aristóteles, que es: el todo es la suma de todas sus partes. Y por tanto, cuando en este proceso de Castilla de expansión se conformó un todo llamado España con una empresa común, que en este caso pues es la expansión, hay un proceso, como lo llama, de incorporación. Sin embargo, este proceso también es inverso. Y así Ortega y Gasset, en este ensayo que hizo en 1921 de España invertebrada, hablará sobre todo del segundo proceso, el de desintegración. Y además, bajo este término de desintegración, explicará y dará significado a la palabra particularismo. También nos da más detalles este proceso de desintegración cuando habla de la esencia del particularismo. La esencia del particularismo es que cada grupo deja de sentirse a sí mismo como parte y en consecuencia deja de compartir los sentimientos de los demás. Es decir, el particularismo consiste en que una parte de un todo cuyas relaciones son homogéneas tiene un sentimiento individual, particular dentro de ese todo, en vez de aceptar su participación o su parte dentro de él. Asimismo, el particularismo para Ortega y Gasset también tiene un carácter de responsabilidad doble, de responsabilidad de el todo y de la parte. Así habla de las críticas que se le hacían al Estado central respecto a las manifestaciones de nacionalismo de su época. Para mí esto no ofrece duda. Cuando una sociedad se consume víctima del particularismo, puede siempre afirmarse que el primero en mostrarse particularista fue precisamente el poder central. Y esto es lo que ha pasado en España. Castilla ha hecho España y Castilla la ha deshecho. De esta manera el Estado central también es partícipe de estos sentimientos nacionales particulares, de este particularismo. Precisamente cuando ocurre este particularismo, el Estado central no se presenta como un sentimiento homogéneo, como una empresa común, que es la nación, no es capaz de que estas partes puedan sentirse parte de un todo. A mi consideración, estas ideas tienen un carácter del presente increíble. Por un lado, en Cataluña se está intentando fomentar este sentimiento de uno. Hemos visto antes el vídeo del cartero. El cartero no está utilizando el lenguaje con un fin de comunicación, de homogeneización, de sentirse o buscar las similitudes entre otro ser humano, sino que se está buscando su interés particular de una lengua particular como es el catalán, que impide la comunicación con aquellos que no son catalanes. Asimismo, la dominación que se está intentando hacer de la lengua en Cataluña
y la separación que se está intentando hacer del catalán respecto al español se entiende a partir de esta idea de particularismo. También considero que la idea de Ortega y Gasset, que el poder central también es responsable de la situación que existe en España, es clara y evidente. En la propia Constitución española se reconoce este particularismo. De hecho, esto lo vemos en el artículo 2 de la propia Constitución del 78, que dice así. Artículo 2. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho de la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Claro, si uno no lee esto detenidamente, pues se queda con la primera parte, ¿no? Que España es un todo indivisible. Pero, asimismo, en el propio segundo artículo se está hablando de nacionalidades. ¿Cómo es eso de que existe una nación y que existe una nación indivisible y luego que existen nacionalidades? La propia palabra nacionalidades asume que existen distintas naciones. Esto es un propio anacoluto en la Constitución española. Y todos los partidos que están en España defienden la Constitución del 78 y por tanto están defendiendo el particularismo. Entonces, todo poder central que hay en España y que llega al poder mediante los mecanismos de la Constitución del 78, que son los que tenemos, van a fomentar el nacionalismo y el particularismo y la situación que tenemos en España. Como conclusión, quiero decir que obviamente esto es un pequeño ensayo hecho en un vídeo y que puedes obviamente criticarme, obviamente yo aceptaré las críticas, pero siempre se agradece que estas estén fundamentadas y que no sea un alarde energúmeno de desacreditarme por medio de falacias o sin entender claramente las ideas que quiero impartir. También es cierto que hay muchas otras perspectivas para entender este problema, pero esta, que es la de Ortega y Gasset, un filósofo muy importante en la historia de la filosofía, es la que más me convence. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comenta en la sección de comentarios y adiós.